Vamos a ver, esta última mesa tiene un componente institucional, histórico, sentimental especial, porque realmente pues, lo que hacemos es, pues hacer hincapié especialmente en esos 25 años que tenemos en la organización internacional. Aquí somos bastante más jóvenes en España, comenzamos tarde, en el año 2006, pero vamos, en cualquier caso sí que tenemos una trayectoria ya a nivel de movimiento mundial de 25 años, con lo cual tenemos la suerte, como decía antes, de tener a Delia Ferreira, Peter Eigen, Delia Ferreira con nosotros. Yo voy a hacer una intervención muy breve y luego pasamos ya a las otras intervenciones que van a ser breves porque he hablado con ellos y bueno, pues ya realmente pues vamos a intentar ser sintéticos y yo el primero para dar ejemplo. Entonces, simplemente señalar, bueno, es la transparencia y corrupción una perspectiva de nosotros, de España. Entonces, fundamentalmente señalar algunas cosas muy breves que ya conocemos todos, desafíos éticos, la importancia de la transparencia, desafíos que tenemos, transparencia, lucha contra la corrupción, responsabilidad social, buenas prácticas, la importancia de las dos caras de la moneda, actuar en las dos, a favor de una, la transparencia, contra la otra, la corrupción, y la transparencia no olvidemos que es el mejor antídoto contra la corrupción y es un instrumento fundamental para la integridad del buen gobierno a todos los niveles, a nivel privado y a nivel público. La función de la sociedad civil, a la que pertenecemos nosotros, nuestra organización, como bien sabéis, pues yo creo que es muy importante. Y la de la ONG, en la que estamos nosotros, pues creemos que es muy, muy importante. Entonces, realmente es una ONG que estamos desde hace 25 años, como bien sabéis, se cumple este año, es el 25 aniversario, en la lucha, en más de 100 países, contra la corrupción, luchando y a favor de la transparencia social. Elaboramos periódicamente varios informes. El más conocido, sin duda, es el Índice de Percepción de la Corrupción. También hacemos otros, no voy a hablar de ellos, solamente el primero un poquito. Barómetro Global de la Corrupción, Índice de Fraude y Soborno, Informe sobre la corrupción global, sobre la corrupción en el mundo. Y luego aquí en España comenzamos en el año 2007 a elaborar índice de transparencia a nivel nacional. Venimos elaborando un índice de transparencia de ayuntamientos que hemos hecho ya 6 ediciones. Publicamos la primera en el 2008, elaboramos la transparencia, medimos y publicamos la transparencia de los 110 grandes ayuntamientos. En España, como sabéis, hay más de 8.100 ayuntamientos, pero la inmensa mayor parte son muy pequeñitos, de menos de 5.000 habitantes. Con los 110 grandes acumulamos o se agrupa más de la mitad de la población española. Entonces venimos haciendo, digamos, 6 ediciones hemos hecho hasta ahora y además tenemos la satisfacción de que este es, aparentemente, en fin, en principio lo empezamos a hacer aquí y tal, y ahora resulta que ahora en Copenhague veremos que tenemos la asamblea, estamos desarrollando un proyecto de ITA a nivel europeo, a nivel de distintas capitales, digamos, europeas. Luego venimos haciendo evaluación de varias cosas, de los organismos de gestores del agua, confederaciones hidrográficas, agencias autonómicas del agua, de las comunidades autónomas, de las diputaciones provinciales, de los parlamentos, los 19 parlamentos, los 2 estatales y los 17 regionales, o sea, autonómicos, la transparencia de los clubes de fútbol, que hemos hablado esta mañana de ellos, la transparencia de los partidos políticos, venimos evaluándoles, van mejorando poco a poco en todo caso, y la transparencia de las federaciones deportivas, que hemos hecho el índice hace poco y bueno, salen todavía en una situación manifiestamente mejorable, sobre todo la más grande de todas, que es la que acumula el presupuesto mayor que todas las demás, que es la de fútbol, salió fatal. Y luego también hemos hecho, ahora en julio hemos presentado el índice de transparencia de las empresas públicas, que hemos visto que mueven una enorme, las 45 grandes empresas públicas estatales las hemos medido a la transparencia y dejan mucho que desear. Solamente 19 de las 45 empresas públicas grandes, súper grandes, pues aprueban. Bueno, entonces, además de eso, simplemente muy telegráficamente, venimos evaluando los compromisos del Gobierno contra la corrupción, o sea que realmente va mejorando poco a poco, pero se comprometió en Londres en una serie de compromisos, venimos evaluándolo, venimos desarrollando, Silvina ha hablado esta mañana de ello, elaboramos unos principios empresariales de transparencia y corrupción, hay 2 versiones, la versión ejecutiva, la versión amplia, con bibliografía, etcétera. Todo esto, por supuesto, todo lo que hacemos, aparte de que es gratuito, está colgado en la web, por supuesto, para utilización de todo el mundo. Como quieran, convenios de transparencia con instituciones, hemos hablado de algunas instituciones con las que hemos firmado convenios, peticiones de información de utilidad social, si nos la niegan acudimos al Consejo de Transparencia, como pasó con el almacén nuclear, o sea, el almacén de residuos nucleares, que no nos querían dar información al Consejo de Seguridad Nuclear, y el Consejo de Transparencia pues le obligó a darnos la información y nosotros la publicamos de por qué se había elegido ese municipio de Villar de Cañas de la provincia
Cuenca, porque si era, aparentemente no era el más, supuestamente, según los criterios al uso, no era el más indicado. Evaluación, cumplimiento de las entidades públicas, de la legislación de contratos, también venimos haciendo. Comisión de trabajo tenemos varias, medidas legales y sociales contra la corrupción, transparencia en subvenciones. De ahí de esas comisiones que están formadas por 20, 30, 35 miembros de todos los niveles, jueces, fiscales, fuerza de seguridad, yo también me uno a la colaboración y a la felicitación a la UDEF de la Policía, a la UCO de la Guardia Civil, que vienen colaborando con nosotros y además que vienen colaborando, por supuesto, con la Fiscalía en, digamos, en la persecución del delito. Tienen gente muy, muy preparada a nivel tecnológico, de todo tipo. Integridad en el sistema financiero en la bolsa, en los bancos. Hemos hecho también una serie de pautas, una serie de propuestas para mejorar la situación en el sistema, en las empresas y en los mercados financieros. Integridad en el deporte también. Y luego tenemos un proyecto muy importante, el proyecto de integridad, que tiene 3 grandes ejes: integridad y cumplimiento del sector privado, pactos de integridad, proyección de transparencia del sector privado. Estamos desarrollando desde hace años, ahora vamos a sacar la próxima edición, un título experto, un máster, no es máster exactamente, pero es un título propio, título experto en integridad corporativa y buen gobierno, que por supuesto os invitamos a matricular a las personas que lo deseen. Y luego también hemos seguido elaborando códigos de buenas prácticas para los parlamentos, para las entidades financieras, para el deporte, y también una revista internacional que venimos publicando en el año 2016. Esa revista, precisamente las 2 entrevistas que hemos metido en las carpetillas, son en revistas publicadas a Peter Eigen como fundador en uno de los primeros números, y luego también que hemos publicado recientemente, el número 7, la de Delia Ferreira, que bueno, pues están ahí publicadas y nos hemos permitido incluirlas en las carpetillas, pues para que veáis su opinión y su visión tan importante que tienen sobre los temas de los que les hemos entrevistado. Y luego ya sencillamente para hacer una muy breve referencia a ese índice más conocido, que es el de percepción de la corrupción, que en este caso el último que hemos hecho son 180 países por su nivel de corrupción. Se hacen en base a 13 macroencuestas de organismos internacionales, que se conjugan todas y luego se llega a esos resultados globales. Y los resultados, muy brevemente: fuerte correlación, como siempre, entre corrupción y pobreza, correlación negativa entre corrupción y libertad de prensa. 124 países, los resultados no son nada alentadores, casi el 70% están suspensos porque sacan menos de 50 entre una puntuación de 1 y 100. Y además 51 países, que es lo peor, están muy suspensos. Después hay una horquilla global entre 89 países, Nueva Zelanda, Dinamarca, y luego abajo del todo, pues fijaros, países, estados fallidos, Somalia, Sudán del Sur, Siria, etc. Y luego, en cuanto a las regiones, no voy a entrar en ello, pero bueno, la Unión Europea, lógicamente, los países desarrollados, el área desarrollada, somos los que más aprobados sacamos, lógicamente, porque somos los más desarrollados a nivel económico, institucional, educacional, parlamentario, de todo tipo. Europa del Este y Asia Central, 19 países, solo un aprobado. Oriente Medio y Norte de África, 3 aprobados, 15 suspensos. América, con bastantes diferencias entre norte y sur, y entre el sur también, o sea que hay bastantes diferencias, inter e intra, 11 aprobados, 21 suspensos. Y luego por Asia-Pacífico, 8 aprobados nada más, de 31, o sea, hay 23 suspensos. Y la África subsahariana, que es la zona, como sabéis, más olvidada del mundo a todos los niveles, pues nada, 6 aprobados y 43 suspensos, y además 24 países muy, muy suspensos. Y luego ya simplemente para hacer una referencia a España, para enmarcarla dentro de esta mesa, que es un poco a nivel internacional, pues España, digamos, tiene una puntuación de 57 en el último ranking, el puesto 42 o 45, porque estamos empatados con otros, entre 180, que dice, pues no está mal. Claro, 45 entre 180, 42, pero claro, hay 41 países mejor, 135 países peor, pero claro, hemos ido bajando, como os he dicho aquí. Hemos consolidado el descenso anterior, 2016-2015, total, que estábamos, por ejemplo, en 7,1 en el año 2004, y ahora hemos bajado a este puesto y a esta puntuación. Hemos sido el país de los que más ha bajado, digamos, aquí en Europa. Si nos comparamos además con la Unión Europea, que es con quien nos tenemos que comparar, no con el mundo, que claro, tal como está el mundo, pues siempre salimos favorecidos. Pero si nos comparamos con la Unión Europea, pues tenemos un puesto bastante discreto, por no decir malo, por debajo de la media, 18-20, entre los 28 países, por encima de Grecia, Italia y una buena parte de los países del este, pero estamos lejos de Dinamarca, Finlandia y Suecia. Y todo esto, como ya sabéis, yo lo comento, pues está en todas las tablas de esta y de todos los años anteriores, publicadas en Internet. Por supuesto, España estamos en la segunda página, antiguamente estamos en la primera de toda la lista, ahora ya hemos bajado a la segunda, estamos ahí, y con las puntuaciones acumuladas. Y este es el mapa, esta es una visión cromática, o sea, una visión holística, una visión general de cómo está, digamos, el mundo a nivel de corrupción, que es una situación bastante mejorable, sobre todo en algunas zonas, algunos continentes, algunas áreas, pues tienen mucho que mejorar.
Y fundamentalmente ya posibles soluciones, pues lo que intentamos, y con esto acabo, pues es de alguna manera pues, fomentar la transparencia, eso sí, a todos los niveles, tanto en el mundo de las entidades públicas, de las empresas, las ONGs. Después, el impulso y consolidación de un amplio frente social. Hay que ser positivos, digamos, proactivos, optimistas. Cada vez aquí tenemos en España un mayor frente social que está formado por jueces y fiscales, como hemos estado viendo y conocemos, cada vez más beligerantes contra la corrupción, fuerzas de seguridad, la UDEF, la UCO, que son cada vez más eficaces, tecnológicamente avanzada, la sociedad civil, que vamos siendo cada vez más activos, medios de comunicación en mayor creciente periodismo de investigación. Muchas de las cosas se descubren por los medios de comunicación, universidades, que cada vez generamos más cursos, más créditos, más seminarios sobre estas materias, y los ciudadanos, que también apoyan cada vez más denunciando, bueno, porque cada vez están más indignados y con ánimo de denunciar. Otras soluciones ya a nivel más global, pues 3 niveles de actuación. Esto en la mayor parte de los países, eso lo decimos en el movimiento, o sea, en Transparencia Internacional a nivel global, que a corto plazo en muchos países no se aplican las leyes vigentes ya aprobadas, aplicación efectiva de las actuales leyes y normas legales. A medio plazo que se vayan adaptando todos los países, que hay muchos todavía que no están realmente adaptados a las convenciones de la ONU contra la corrupción y otras convenciones interamericanas, etcétera, otras convenciones. Hay que adaptar las legislaciones locales, digamos, nacionales a esto. Y luego, finalmente, la esencia, pero a largo plazo, es la educación de los ciudadanos. Ya desde la infancia, los niños, en las escuelas, en las familias, se les tiene que decir lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Entonces, hacia la conciencia social, la ética, la formación en valores. ¿De acuerdo? Y finalmente ya me despido con una viñeta que el genial y desaparecido Forges, que todos conocéis, nos dedicó. Nos dio una sorpresa y una alegría tremenda. El País de hace un par de años, ya falleció Forges. Esto de currar para Transparencia Internacional de España es duro, sí, pero es un curro muy fijo y casi eterno, desgraciadamente. Y eso sí, dice la otra señora. Y entonces, claro, ya están abajo los malos, digamos, tranquis, con picos y palas nos encontrarán. Claro, ellos tienen muchísimos medios que nosotros, la sociedad civil, pero bueno, nosotros tenemos el apoyo social, la razón, etcétera, que es lo fundamental en el largo plazo. Así que nada más, simplemente pues, poner ahí los datos por si alguien quiere mirar la página web, que hay muchísimas cosas, transparencia.org.es, y si alguien quiere preguntarme alguna cosa, comentar alguna cosa, pues ahí doy mi email, digamos, jesusnapolitano.es. Así que nada más, con eso acabo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos entonces, tenemos 3 privilegios seguidos, uno detrás de otro. Primero tenemos la intervención, para lo que él desee y el tiempo que desee, Antonio Garrigues, que como ya hemos dicho no vamos a descubrir nada. Ya está dicho. Adelante, Antonio. Ante todo, agradecer la labor que está haciendo desde hace tiempo, desde hace muchos años, Jesús Lizcano. No son palabras normales, es decir, lo que ha hecho, y lo ha explicado con toda claridad en los últimos años, prácticamente sin medios, lo cual es bueno, porque una ONG como Transparencia Internacional lo que no puede ser es rica, sería una contradicción en términos, ¿no? Pero sin medios materiales y sin medios personales es realmente admirable. En el tema de los ayuntamientos yo me quedé realmente fascinado. Porque es uno de los ejemplos que demuestran que la lucha contra la corrupción no es imposible, que realmente se producen resultados espectaculares en cuanto se hicieran las cosas que hay que hacer. No digo que sea fácil, digo que se producen resultados espectaculares cuando hay que hacerlo. La primera relación, prácticamente no había ningún aprobado, o muy pocos. Eran 80 preguntas que se entregaban a todos los ayuntamientos y los alcaldes tenían que comprometerse a que cualquier ciudadano tenía derecho a hacer esas preguntas y la alcaldía tenía la obligación de contestarlas, ¿no? Al principio no había ningún ayuntamiento que aprobara y poco a poco empezaron a aumentar el número de ayuntamientos que aprobaban. Y de repente apareció uno, el Ayuntamiento de Bilbao, que aparecía con un 100% de transparencia. 100%, no 99%, 100% de transparencia. Y luego había muchos de 95, 90%. Pero lo curioso es que generó inmediatamente, por comparación, como pasa en los países latinos, ¿no? En donde cuando de pronto un ayuntamiento se vio que estaba en la cola de transparencia, había ayuntamientos que tenían una transparencia del 5%, lo cual era realmente maravilloso. Y luego muchos ayuntamientos que no querían contestar. Pero en un plazo de 5 años, todo eso mejoró de una manera sustancial y maravillosa en ese aspecto.
Eso lo hizo Jesús Lizcano, eso es una aportación que hace... No sé, quizá habría otra, no sé. No, yo no era, desde luego. No, no era. Pero, en fin, a lo mejor había otra. Pero prácticamente él lo puso en marcha y logró la colaboración de mucha gente, ¿no? Lo digo esto por un tema muy simple. Es que al final tenemos que convencernos de que la lucha contra la corrupción no es imposible, que es una tarea realmente factible. Es la primera idea que tenemos que eliminar de la concepción social. No se puede, porque hay mucha gente que dice, Antonio, si eso es imposible, sí, siempre habrá corrupción y la corrupción va, y además es verdad, va con la condición humana, es decir, todos hemos cometido alguna corrupción y todos tenemos una parte de corruptos. Yo al menos, vamos, no sé si yo al menos los conozco abiertamente. Y eso tiene que conectarse también con el tema ético. Ha llegado el momento de convencer a la gente de que la ética es lo único que permite la sostenibilidad, la rentabilidad y la felicidad. Ya estoy harto de empezar a valorar y que se valore la ética desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista moral. Es mucho más que ese tema, es mucho más que ese tema. La ética es una condición humana y hay que convencer a la gente, sobre todo a la gente joven, a través del sistema educativo, de que ser ético te permite ser feliz. El tema de la felicidad parece que es una broma, pero es que es un tema decisivo. Si tú eres una persona corrupta, es posible que ganes más dinero que los demás, pero que no eres feliz, eso no tiene duda. Que no eres feliz, no tiene duda. Y que además, si eres una persona corrupta, no tienes sostenibilidad como persona, ni vas a tener rentabilidad. Puedes tener una rentabilidad temporal a corto plazo. Hay que magnificar las virtudes de la ética, pero no como obligación moral o religiosa. Primero porque, además de una ética de raíz religiosa, hay una ética de raíz civil y, por lo tanto, hay que valorarla adecuadamente. Lo tercero es que me molesta cuando veo los índices el tema de por qué unos sí y otros no. Y entonces lo que habría que hacer es algo. Es decir, lo que está claro es que desde hace ya mucho tiempo los mejores países son Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el país menos corrupto del mundo. Pues habría que ir allí. Jesús, habría que ir a Nueva Zelanda y decir, ¿y ustedes cómo lo logran? ¿Qué carajo hacen ustedes para ser este paisito como Nueva Zelanda el país menos corrupto del mundo? Australia es otro país que tiene muy poco grado de corrupción. Y luego están los países nórdicos europeos, que es una lata realmente. Porque es que son buenos en todo. Son buenos en todo. Son un ejemplo deplorable realmente. Porque te ponen un ejemplo inasequible y entonces te generan una condición tremenda. Porque en materia de corrupción siempre están los primeros, siempre. Los primeros, los países nórdicos europeos. Pero es que lo mismo pasa, por ejemplo, en términos de desigualdad. En términos de desigualdad económica, la aplicación del coeficiente Gini hace que sean los países menos desiguales del mundo. ¿Qué tema que tiene que ver también con la corrupción? Tema que tiene que ver también con la corrupción. Cuando hay mayor igualdad económica, hay también menos corrupción. Lo que quiero decir con esto es que hay países que han logrado esa lucha. Es decir, quitar de la mente de la gente que la lucha contra la corrupción es imposible. No es imposible. Yo creo que en España estamos dando pasos importantes en ese terreno y creo que el comportamiento judicial ha sido muy bueno. Estamos celebrando ahora, no sé qué aniversario, lo de Lehman Brothers, ¿cuándo es? Bueno, 10 años en principio de cuando estalló. Eran 10 años, no sabía si eran ya 15, porque por mí el tiempo pasa muy rápidamente. Bueno, pero han pasado 10 años de la mayor crisis financiera que hundió al mundo en su conjunto y que dañó al mundo en su conjunto. Y eso se debió a la corrupción financiera. Eso sí que es un ejemplo de corrupción importante, ¿eh? Nos ha hecho daño a todos, nos ha hecho daño a todos. A este país le sumergió en una crisis tremenda desde el 2007 o del 2006 hasta ahora mismo. Algo habrá que hacer frente a todo este tipo de fenómenos. Algo habrá que hacer para que la humanidad se convenza de que ese es el único camino.
Y para eso es el benchmarking. Y por eso he puesto el ejemplo de los países buenos y los países malos. Es decir, ¿por qué los países nórdicos, por qué Nueva Zelanda, por qué Australia han logrado controlar este movimiento? Porque lo han logrado controlar. Corrupción siempre habrá. Es decir, no hay ningún país, ni en Australia ni en Nueva Zelanda, que no tenga algún tipo de grado de corrupción. Pero el problema, ya sabemos que siempre habrá corrupción y que además en una parte nosotros también somos corruptos, ¿no? El problema es el grado. El problema es el grado de corrupción. Cuando el grado de corrupción supera un determinado nivel, el problema se magnifica. Finalmente, estuve ayer con Delia Ferreira y me alegra que sea la presidenta mundial de Transparencia Internacional. Y me alegra mucho porque es una persona, primero es cordobesa argentina, conoce un país a fondo, ha luchado allí con una organización admirable con la que yo tuve buena relación, Poder Ciudadano, que primero que la palabra era bonita, la expresión era bonita, eso de Poder Ciudadano era una cosa bonita, ¿no? Y además tampoco es un país que esté libre de la corrupción, como tú sabes, Delia, ¿no? Es un país que tiene gravísimos problemas también de corrupción, ¿no? Y que ahora asuma el cargo de presidenta de Transparencia Internacional me parece que va a ser muy importante. Y con ella hablé de una cosa que tendremos que empezar a incorporar todos nosotros a este tipo de temas que estamos debatiendo, ¿no? La corrupción, es decir, no hay ningún tipo de progreso, ni económico, ni cultural, ni que no genere algún tipo de corrupción. Y esto lo estamos viendo con el proceso tecnológico y el científico. En el proceso tecnológico y científico hay corrupción, y una corrupción potencial tremenda. Hablábamos con Delia, por ejemplo, del fenómeno de las monedas virtuales, ¿no? Del Bitcoin y de las otras 1000 monedas virtuales que se han creado. Cualquiera de ustedes puede crear una moneda virtual. Y a través de eso hay corrupción. Todos los ciberataques son corrupción. Puede ser corrupción empresarial, puede haber ciberataques empresariales, políticos, y los hay. Entramos en un mundo tecnológico y científico en donde se pueden producir fenómenos de corrupción realmente decisivos. Y no podemos olvidarlo. Delia además confesó que ya había hablado de este tipo de temas, pues porque son temas en donde tenemos que estar permanentemente constantes. Finalmente a Peter Hagen, con el que estuve pues hace 20 y tantos años. No más de 25, porque 25 fue cuando lo creó, pero poco, 21 o 22 años, me lo encontré en una reunión internacional. Me dijo que había puesto en marcha en Berlín esta idea. Y yo le dije que a mí me fascinaba y que estaría dispuesto a ponerlo en marcha en España. Y vine aquí con esa idea, y gracias a la ayuda de gente como Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria y otra mucha gente, y luego sobre todo Jesús Tizcano y otra mucha gente que ha desaparecido, pues pusimos en marcha el movimiento, ¿no? Pero quería garantizarle a Peter Hagen, delante de todos ustedes, que lo que él hizo, es fácil decirlo ahora, hace 25 años, pero tuvo que tener el coraje, la voluntad, el buen sentido de poner en marcha un movimiento que no fue fácil. Porque él me comentaba, pues claro, todo este tipo de movimientos como Transparencia Internacional generan enemigos inmediatamente. Hay mucha gente que está dispuesta a decir que yo detesto la corrupción, pero no le gusta nada que haya organismos que luchen contra la corrupción. Y puso en marcha un movimiento que fue poco a poco calando, tuvo sus dificultades al principio, era difícil de seguir este movimiento, y lo que ha logrado ahora pues realmente es una maravilla. ¿Cuántos son los países, Delia, que te comen? Más de 110 países, ¿no?, que tienen este movimiento. De modo que, Peter, que sepas que estamos orgullosos de tenerte aquí. Es un tipo bueno, es un tipo habla, tiene buena cara además, ¿verdad? Tiene una cara estupenda, tiene cara de buena gente, y eso es importante, ¿no? Que sepas que estamos orgullosos de lo que has hecho y que eres una persona realmente importante.
habíamos hablado de que como está previsto que Peter tenga una intervención ahora y luego otra, lógicamente, cuando se le dé la placa, pues casi mejor que tenga una sola intervención, después cuando se le dé la placa. Entonces, por alterar un poquito el orden, intervendría ahora Delia Ferreira y luego ya le entrega Antonio a Peter la placa y él hace su intervención en vez de 2 intervenciones tan seguidas, ¿vale? Es una corrupción del orden del día. Pero no. Alteración. Pues adelante, entonces, en este contexto tenemos la enorme suerte de tener, como muy bien ha dicho, además ha resaltado Antonio, que Delia, pues yo creo que va a ser la mejor, o de las mejores presidentas, porque claro, también Peter fue presidente, pero presidenta estupenda de nuestro movimiento por las ideas que tiene, y entonces, bueno, pues tenemos la gran suerte y adelante. Delia, cuando tú quieras. Muchas gracias, Jesús. Es un gusto estar otra vez en Madrid. Yo soy egresada de la Universidad Complutense, mi título de doctor es de la Complutense, así que estoy muy contenta de estar en España ahora como presidenta de Transparency International. Es un honor estar en la mesa con 2 grandes como son Antonio Garrigues y nuestro fundador Peter Ayen. Para mí es un honor. Son personas que realmente me enorgullece conocer y que han sido modelo no solo para mí, sino para mucha gente en el mundo y lo siguen siendo. Y además un gusto compartir con Jesús, con quien comparto la lucha anticorrupción desde hace años en los 2 lados del Atlántico, porque en realidad nos conocimos primero allá. Voy a ser muy breve porque todos están esperando liberarse y todos queremos homenajear a Peter, así que voy a decir que en estos 25 años, a pesar de que mucha gente dice que no se ha avanzado, creo que hemos avanzado muchísimo. Hay que poder ver la película. Hace 25 años no había convenciones, no había estándares internacionales, no había tratados regionales, no había oficinas anticorrupción, no había leyes de acceso a la información pública, nadie ni siquiera hablaba de ese tema. Los invito a que revisen la prensa de la época. La transparencia no era un tema de la agenda pública. Hoy lo es. Ese es el logro hasta aquí. Y debemos seguir trabajando en la línea en que se ha trabajado, pero el mundo nos plantea nuevos desafíos y por lo tanto tenemos que estar abiertos y estudiosos y atentos para analizar lo que viene, porque con solo hacer lo que hemos hecho hasta acá no vamos a lograr parar la corrupción ni disminuir la corrupción. Y Antonio hablaba de los países nórdicos. Hace 3 semanas estuve con el ministro del Interior de Dinamarca, con quien estamos organizando nuestra próxima conferencia, y después que terminamos el trabajo de la conferencia, me dice: Delia, antes de que te vayas, tengo una pregunta. Estamos muy preocupados porque este año en vez de primeros hemos quedado segundos y hemos bajado 1 punto en el índice, en vez de 89 tienen 88. Esto es muy importante para nosotros y quiero saber qué tengo que hacer para mejorar. Y viniendo de Argentina con 39 puntos, así que mi admiración por vuestros 59 o 58, realmente es una cosa que marca el por qué algunos países están como están. Corrupción puede haber en todos los países, de hecho la ha habido y la seguirá habiendo. La diferencia entre los países en esos índices es cómo reaccionan frente a la corrupción. Reacción institucional y reacción social. Y en eso tenemos que trabajar. Los desafíos hoy por hoy para Transparencia Internacional son esencialmente aquellos ligados a la sustentabilidad de nuestra lucha. Tanto en el enfrentar la corrupción en los espacios tradicionales de poder, el sector público, el sector privado, los poderes del Estado, los organismos de control, como también estar listos para enfrentar lo que son los cambios de distribución y balance de poder en el mundo. Hablábamos de eso con Antonio y nos entusiasmamos los dos desde distintas perspectivas. La inteligencia artificial, los algoritmos, ya están gobernando muchas de nuestras decisiones de consumo, de lectura, de acceso a determinada información. Son los famosos algoritmos.
En esa distribución de poder, el poder social y político ha cambiado y va a seguir cambiando. Si nosotros nos quedamos con nuestras fórmulas tradicionales, no vamos a poder enfrentar el problema cuando el problema sea grande. Deberíamos estar ya haciendo pedidos de acceso a la información pública sobre las bases de datos, los algoritmos que se utilizan en el Estado y en el sector privado para muchas de las decisiones que se toman, y deberíamos estar muy atentos, como decía Antonio, a el poder de estas herramientas para alterar nuestras libertades y el Estado de Derecho y la democracia, porque luchar contra la corrupción es precisamente luchar por la democracia, por el Estado de Derecho, por nuestras libertades. Los desafíos que enfrentamos son grandes. El crimen organizado captura el Estado en muchos de nuestros países. Es un enemigo muy distinto a lo que podía ser el simple poder económico de hace años. La organización de redes de gran corrupción que trascienden los límites del Estado y que utilizan mecanismos muy sofisticados para la circulación del dinero, entre ellos ahora las criptomonedas, es un desafío fenomenal. Pero, sin embargo, yo creo que tenemos que trabajar en 4 direcciones en las que siempre hemos trabajado, ahora en un contexto que va a cambiar. Esas 4 direcciones son lo que yo llamo la fórmula de las 4 I. Tenemos que trabajar para vencer a la corrupción, trabajando por más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Eso significa educación, significa reconstrucción de los consensos básicos éticos en una sociedad sobre algo tan simple como saber lo que está bien y lo que está mal. Y esa es la base sobre la que podremos construir nuestras herramientas para luchar contra la corrupción en lo que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Delia, por esa estupenda intervención y además, bueno, yo creo que muy orientada a dar soluciones, a dar hojas de ruta, digamos, a nivel mundial. Y acabamos ya con el último acto, que es entonces, de alguna manera, es el acto de entrega a Peter Eigen del galardón, que es una placa, creo que bastante bonita, pienso, ahora lo veréis, como miembro de honor. Nosotros en el board, en el comité de dirección de aquí de Transparencia Internacional España, en el mes de abril, pues acordamos, obviamente por unanimidad, de otorgarle, digamos, el carácter de miembro de honor a Peter de aquí, de la organización española. Así que ahora ya lo traducimos, como tenemos la suerte de tenerlo aquí, pues vamos a darle esta placa y luego ya pues él dice unas palabras que además no lo he dicho, pero domina, bueno, no sé si domina, pero habla bien el español, con lo cual se junta una virtud más a las muchas que tiene, con lo cual él... Pero primero que hable y luego le entregamos la placa. ¿Pues acaso o qué? No sé, no, lo lógico es lo otro, pero bueno, bueno, pues venga. Hacemos así, como dice Antonio. Adelante. Capacidad lingüística, ¿no? Porque mi español es muy malo, es atroz. Mis amigos dicen es una violación de los derechos humanos, o sea, cuando yo hablo español. Pero yo voy a tratar de hablar un poquito en español, porque somos en España y también es una lengua muy, muy bonita. Desgraciadamente, yo terminé trabajar en español hace más que 30 años, cuando yo estuve director para algunos países latinoamericanos, pero con mi visita aquí revive mi capacidad de hablar un poquito, es porque yo voy a tratar eso en una manera muy modesta. Yo soy muy, muy contento, muy, ¿cómo se llama? Excited, exitoso, ¿no? Contento. Es decir, excitado es...
Excitado no es nada. No. En este país es complicado. Ok. Bueno, yo recomienzo. No, es verdaderamente un gran placer de ser aquí en Madrid, porque España era muy importante para Transparencia Internacional. En el inicio, cuando, por ejemplo, don Antonio me asistí en la creación de Transparencia Internacional hace 25 años, de definir los principios por una organización de la sociedad civil, por ser exitoso en un mundo casi oficialmente, sistemáticamente corrupto. Y es por eso que yo soy muy contento, yo y mi esposa Gesine Schwaner, de ser aquí. También yo soy muy contento porque yo creo que la sección, el capítulo nacional de Transparencia Internacional aquí en España es uno de los más efectivos, los más productivos, los más importantes para todo el movimiento de transparencia internacional. Y eso es naturalmente el resultado, el trabajo del liderazgo en ese capítulo. Mis cumplimientos y mi agradecimiento es a ti y tu equipo, y naturalmente también por don Antonio Garrigues. El otro razón es que durante un periodo de crisis de transparencia internacional, que era 2015 y 2016, y tal vez un poquito también 2017, durante ese periodo de problema de crisis de liderazgo del movimiento global, por ejemplo, la lucha de Antonio Garrigues y del capítulo capítulo español, era muy, muy importante para mantener los principios más importantes de transparencia internacional. Los principios que pueden proteger la sostenibilidad del movimiento. Y tal vez yo pueda mencionar tres principios que han ya mencionado hoy día algunas veces. El primero es que transparencia no tiene el mandato de acusación, de investigación para acusación de casos individuales. Nosotros tenemos un objetivo de trabajar con gobiernos, con compañías, con otras organizaciones, con las organizaciones religiosas, por ejemplo, con el objetivo de ameliorar los sistemas contra la corrupción, no para proteger, para investigar, para acusar casos individuales. Eso es muy, muy importante. Muy a menudo nosotros en Transparencia Internacional tenemos fuerzas que quieren entrar un poquito en la confrontación con el establishment, con los países, por acusarlos para acusar casos individuales. Eso era muy importante que, tal vez mencionando a don Antonio como un ejemplo de la gente que protejaban transparencia
contra esa tendencia. El segundo es naturalmente nuestra metodología de atacar la corrupción de una manera holística. Holística es sistemática, no solamente para criminalización, no solamente para sanciones importantes, pero para un sistema holística con todas las leyes, todas las instituciones, todas las políticas que son importantes para crear un sistema de protección de la sociedad contra la corrupción. Y eso, a mi modo de ver, era muy, muy importante. Y el tercer principio, a mi modo de ver, era del inicio la idea que es el mandato, es la responsabilidad de los grupos locales de hacer el diagnóstico de sus propios problemas, de definir las reformas que son necesarias y realistas en su contexto político y introducir, establecer esas reformas y monitorar su implementación. Y esos tres principios estaban un poquito en riesgo de disminuir su importancia en los últimos 2 años. Y yo tengo un gran mensaje de gracias a España, porque ustedes en España tienen mucha influencia también en Latinoamérica, en algunos de los otros 100 capítulos nacionales que nosotros tenemos. Y yo soy muy, muy contento que ahora tenemos un liderazgo muy, muy fuerte. Nosotros tenemos una directora ejecutiva de España, Patricia Morera. Nosotros tenemos un liderazgo del board muy fuerte. Nosotros somos en train de recuperar los 3 principios que yo he mencionado. Es en ese contexto que yo soy muy, muy contento, muy no exitosa, no es la propia palabra, muy, muy, muy contento con esa conferencia muy importante y para todos nosotros muy exitoso. Y muchas gracias para todo. Vamos a darle como acto final y muy emotivo y muy importante a Peter Eggen la placa que le acredita como miembro honor. Lo vamos a hacer aquí, que hay más espacio por aquí con la mesa. No. Y además, si podéis subir las personas de transparencia, Manuel, Silvina, Jesús, en fin, las personas que estéis aquí, se lo va a dar Antonio, pero en cualquier caso, pues estamos todos aquí para que... Es un día especial, vamos a decir así. Pues hacemos entrega de una placa, la verdad es que muy modesta, pues la verdad. Quiero decir que sepa, no sé lo que ha costado, pero no creo que mucho. Pero está llena de buenos sentimientos. Ahora sí podemos decir que estamos muy excitados con entregarte esta verdadero orgullo y de verdad con
el agradecimiento de todos nosotros y también de la sociedad española. Peter. Gracias. Muchísimas gracias por presentes, a acompañarnos en este acto y hasta cuando queráis. Aquí acabamos el acto, si os parece. Gracias. Bueno.